no conozcáis. Me va a acompañar en esta presentación el jefe de estudios general del instituto, Víctor Barbero, que entre él y yo os responderemos al final las preguntas o las dudas que podáis tener. Mientras tanto, pues tendremos los silencios todos, los micrófonos de todos vosotros silenciados, pero al final podréis intervenir o bien por el chat o bien preguntando directamente. Intentaremos aclarar todo lo que nos planteéis. Las Musas es un gran instituto. Es un gran instituto. ¿Qué va a decir un director de su centro, ¿no? Es un centro pues avalado por un proyecto educativo muy sólido, con unos resultados más que contrastados académicamente durante muchos años, ¿no? Pero no es ese el único dato importante para una familia cuando tiene que tomar la decisión de dónde llevar a su hijo a estudiar la secundaria. Para nosotros es tan importante el que los chicos salgan bien formados como que hayan adquirido y asimilado una serie de valores que creemos que son fundamentales para formar verdaderamente a un ciudadano, ¿no? De nada nos sirve que un chico sea un gran ingeniero, un médico maravilloso, una abogada prestigiosa, sin que ese chico o esa chica entienda que unos valores deben ir asociados de manera inherente al ejercicio de una profesión, de una actividad y de un estar en el mundo, ¿no? Y eso es el compromiso del centro, formar académicamente a esos alumnos de una manera, contrastada, darles unas herramientas para afrontar el futuro, pero también con la garantía de que hemos formado a personas con capacidad de entender al prójimo, que saben apreciar lo que es la solidaridad, el trabajo en equipo, la empatía, y todo eso pues creo que es lo que da la dimensión verdadera de un centro, ¿no? Entonces, con esos dos objetivos hemos articulado una serie de programas para cumplirlos en su totalidad, ¿no? Y os hablaremos en esta presentación pues de los distintos proyectos que van enfocados a ganar esos dos ámbitos con los que he abierto esta intervención. Es lo más notable en un centro, saber cuál es nuestro norte y qué pasos damos para lograrlo. Lástima que no podáis acudir en estos momentos por la pandemia y visitar las instalaciones, porque el centro, ahora después lo detallaremos, es un centro ya con 40 años de existencia. Por fuera, pues los edificios no dicen gran cosa, efectivamente, pero por dentro han sufrido una renovación completa, total, y eso es lo que me hubiera gustado que pudieseis en este momento pues comprobar y ver con vuestros propios ojos. Son aulas transparentes, de cristal, despachos también de cristal. Es un proyecto que denominamos, cuando accedió este equipo directivo, lo llamamos educación transparente, que no es una cuestión meramente estética, sino que hay una ética detrás de este planteamiento, y de transparencia, de claridad y de luz, de dignificar los espacios educativos en los que queremos que el alumno y el profesor se sientan cómodos en un lugar acogedor, amplio, digno, hermoso, porque es fundamental crear el escenario adecuado para que esta obra de la enseñanza, porque en definitiva todos, en este caso en la enseñanza, escenificamos, teatralizamos, para que todos nos creamos nuestro verdadero papel, el profesor y el alumno, y creado un escenario, pues las obras y los programas se desarrollan con mucha mayor facilidad. Dignificar espacios es fundamental. Nadie se puede creer su papel si la enseñanza la relegamos a lugares un poco oscuros, sórdidos, sucios y deteriorados. Hemos creído que ahí empieza la construcción de un nuevo proyecto educativo, y poco a poco hemos ido transformando el centro hasta tener ahora un centro completamente renovado en sus instalaciones.
Pero bueno, intentaremos mostraros en algunas imágenes parte de esto. Y bueno, pues por mi parte de momento os dejo aquí y ahora el jefe de estudios os va a explicar algo que es muy importante para todos vosotros, que es entender el proceso de admisión, el calendario, los requisitos, etcétera. Pues con él os dejo y os presento al jefe de estudios general, que es Víctor Barbero. Víctor, por favor. Buenas tardes, gracias por conectaros a la jornada de Puertas Abiertas. Como ha comentado José Antonio, soy el jefe de estudios. Hemos preparado una presentación para seguir en la sesión de hoy, empezando, como ha comentado, por repasar el proceso de admisión, que seguramente tenéis unas cuantas dudas que queráis o que vamos a intentar resolver, ¿no? No sé si tenemos la presentación preparada. Eso es, bueno, la sesión de hoy es esta, el repaso del proceso de admisión. Después veremos un vídeo y una presentación del instituto, aunque sé que muchas familias ya tenéis algún hijo o alguna hija matriculado en el instituto, pero bueno, vamos a repasarlo para que así veáis que esta idea de transparencia que comentaba José Antonio la intentamos cumplir. Y al final dejaremos las dudas, o atenderemos vuestras dudas, ¿vale? Lo más importante del proceso de admisión, curiosamente, es el plazo de presentación de solicitudes. Es del 8 al 23 de abril. Las tenéis que presentar, como podéis comprobar ahí, preferentemente por vía telemática. Y para ello podéis utilizar vuestras credenciales de raíces o roble. Si, por ejemplo, tenéis algún hermano matriculado, alguna hermana matriculado en el instituto, pues tendréis o deberíais tener las credenciales de raíces o roble. O si estáis en otro instituto público, seguramente os lo habrán facilitado. Si venís por lo general de centros concertados, pocos suelen utilizar raíces. Y en ese caso lo suyo es utilizar un certificado digital o en su caso Raíces te permite crear un usuario específico o con una validación al teléfono móvil, ¿no? Es imprescindible que las solicitudes estén firmadas por los dos tutores legales. La idea es que accede un tutor legal, registra una solicitud y cuando accede el otro le aparece que tiene una solicitud pendiente de firma. Insisto, si la solicitud no viene firmada por los dos tutores legales, no la podemos tramitar, ¿no? En el caso de que uno de los dos tutores legales no pueda firmar, el que firma debe aportar una declaración responsable, cuyo modelo tenéis en la página web, en el que especifica por qué no puede firmar, ¿no? Es importante indicar hasta 6 centros públicos. Esto depende ya de las ganas que tengáis de cambiar de centro o la necesidad que tengáis de centro, ¿no? En un principio, si queréis venir a las Musas, deberíais solicitarnos en primera opción y luego la aplicación funciona de tal manera que si no se te asigna plaza en el centro que has registrado de primera opción, pues te intenta asignar en el segundo, en el tercero y así hasta el sexto, ¿no? En el caso de que decidáis que vuestro hijo o vuestra hija permanezca en el centro actual, pero solamente cambie de centro si obtiene plaza en las Musas, evidentemente solamente tendríais que escoger o registrar como primera opción las Musas y en el caso de que no obtuviera plaza, pues continuaría en su centro actual, suponiendo que haya continuidad. A aquellos que tenéis que hacer el salto de sexto de educación primaria a primero de la ESO, supongo que estáis en esta sesión conectados porque venís de un centro no adscrito. Los centros adscritos al Instituto de las Musas lo tenéis publicado en la página web. A efectos de escolarización para primero de la ESO son 6, el Mariano José de Larra, la Alameda, el Sol, el Julián Marías, el República de Panamá y Álvaro de Bazán. Si venís de un centro público que no sea de uno de esos 6, vuestro colegio tendrá adscripción bilingüe directa o bilingüe o múltiple ordinaria a un instituto. En ese caso, deberíais considerar la posibilidad de aprovechar esa adscripción múltiple o esa adscripción directa para primero de la ESO. Aún así, si queréis venir a las Musas, tenéis que recordar, que ahora lo vamos a repasar, que en la asignación de plazas para primero de la ESO, ya vengáis de centros públicos o de centros no públicos, tienen preferencia aquellos alumnos que vienen de la adscripción múltiple ordinaria. Es decir, si vosotros, viniendo de un centro no adscrito, tenéis 20 puntos en el proceso de admisión, siempre se asignará plaza a alumnado que tenga menor puntuación que vosotros porque viene de centros adscritos. Esto siempre lo queremos dejar claro para evitar problemas, porque luego, pues evidentemente recibimos llamadas con vuestra preocupación, ¿no? En cuanto a la solicitud, se recomienda utilizar todas las consultas. El sistema funciona bastante bien, las consultas del padrón, las consultas de otras circunstancias personales, ¿no? Vamos a repasar los plazos. Del 8 al 23 de abril, insistimos, es el plazo de presentación de solicitudes.
El 5 de mayo se produce la primera publicación de listados que es fundamental que reviséis, que es las solicitudes que han solicitado el centro en primera opción. Si no os veis ahí es que ha habido algo mal. Entonces es importante o es imprescindible revisar o solicitar o presentar una reclamación del 6 al 10 de mayo, ¿verdad? El 14 se produce el sorteo para los empates. El 18 de mayo se publica la baremación provisional, que ese es otro listado que también hay que revisar, porque en el caso de que no la puntuación no coincida con lo que vosotros esperabais, que ahora lo repasaremos también, pues tenéis de nuevo reclamación solamente del 19 al 21 de mayo para presentar, pues eso, para presentar una reclamación a la puntuación provisional. Ya el día 28 de mayo se publica el listado definitivo, en el que se recogen las reclamaciones que correspondan, y finalmente el 4 de junio se publicaría el listado de admitidos, ¿vale? En cuanto al baremo, seguro que ya habéis visto todos la página web en la que se resume el baremo y la puntuación. Básicamente esos son los principales puntos, ¿no? Tener 10 puntos por cada hermano o hermana matriculado en el centro, por cada uno, así como por cada tutor legal que trabaje en el centro. 4,5 puntos, que eso de forma habitual lo soléis tener todos, por el domicilio familiar o laboral en el distrito del centro. 2 puntos por ser beneficiario o beneficiaria de ingreso mínimo vital o renta básica. 1,5 por la discapacidad legalmente acreditada, 2,5 puntos por familia numerosa especial o 1,5 puntos por familia numerosa general. Nos lo preguntaron el otro día, es necesario aportar la documentación o autorizar la consulta o aportar la documentación que acredite la condición de familia numerosa especial o general. Por último, 1,5 puntos por los tutores legales o hermano antiguo alumno del centro. Y finalmente, pues un punto por el criterio complementario que decidió el Consejo Escolar y que se resume a continuación. En el caso de la secundaria es otorgar el punto al alumnado que solicite nuestro centro en primera opción. Simplemente con independencia del centro de procedencia, simplemente por solicitarnos en primera opción, ya se otorga ese punto, ¿no? De tal manera que, insisto, por lo general soléis tener 5,5 puntos, salvo que tengáis algún hermano o matriculado en el centro, que también suele ocurrir, ¿no? En cuanto a las vacantes, y aquí me gustaría detenerme un poquito más. Como podéis comprobar, en primero de la ESO hay 104 vacantes ordinarias y 5 reservadas para alumnado que tiene alguna necesidad específica, necesidad educativa. Sabéis que esas 5 vacantes reservadas para este tipo de alumnado, en el caso de que no sean ocupadas, se asignan a las ordinarias. Y de nuevo, aunque ya lo he explicado antes, recordad que para el acceso a primero de la ESO tiene preferencia siempre el alumnado que viene de centros públicos adscritos al instituto. No los voy a volver a repetir porque me cuesta a veces, son 6 centros públicos los que están adscritos al instituto. De tal manera que si venís a primero de la ESO o que solicitáis plaza, insisto, desde un centro público no adscrito o desde un centro que no es público, primero se asigna o se intenta asignar plaza a todo el alumnado que viene de esos centros adscritos para la admisión a primero de la ESO. Esto no ocurre en segundo, en tercero, en cuarto de la ESO, en el que todos los participantes acceden con igualdad, es decir, no se produce ningún tipo de adscripción y se accede automáticamente por el baremo, ¿no? ¿Cuáles son las plazas de segundo a cuarto de la ESO? Pues tenemos 0 vacantes. Y tenemos 0 vacantes porque ahora mismo, lo vamos a repasar a continuación, tenemos 4 grupos por nivel desde primero a tercero y en cuarto de la ESO tenemos 6 grupos por nivel. En estas circunstancias nosotros, los centros, todos los centros, nos vemos obligados a registrar el número de vacantes ahora mismo con la información que tenemos únicamente respecto a la segunda evaluación. De tal manera que la segunda evaluación, curiosamente, suele ser la que el alumnado suele tener un poquito más de dificultad, suele haber más número de suspensos y entonces tenemos que, en cierta forma, predecir cuántos alumnos van a repetir, ¿no? Para evitar problemas, porque en un principio nos sobrarían alumnos, hemos registrado 0 vacantes, porque son es lo que nos dicen las cifras, pero lo interesante es que si presentáis solicitud de admisión aún habiendo 0 vacantes, como hemos puesto ahí en grande, se genera lista de espera. ¿Qué significa esto? Que si luego, después de la evaluación extraordinaria, es decir, a finales de junio, nosotros vemos que queda alguna vacante en segundo, en tercero o en cuarto de la ESO, lo que hacemos es, evidentemente, tirar de la lista de espera. ¿En qué consiste la lista de espera? La lista de espera se genera únicamente con las solicitudes de primera opción. Es decir,
no puedes poner las musas en segunda opción y luego esperar a aparecer en la lista de espera, no. Simplemente, insisto, con las solicitudes de primera opción. Y aunque fueras admitido en otro instituto, apareces en la lista de espera del IES Las Musas o del instituto que figures que hayas solicitado en primera opción, y siempre pues lo normal es que se utilice la lista de espera porque así habéis mostrado el interés en ser admitidos en ese centro, ¿no? Nosotros en Jefatura de Estudios estamos tirando de lista de espera prácticamente hasta el comienzo de las clases, porque siempre se producen situaciones que es imposible predecir o incluso que son inesperadas. Y no es solo que luego el número de alumnos o alumnas repetidores varíe, sino que, por ejemplo, la admisión a formación profesional básica o, por ejemplo, que haya alguna familia que se traslade de domicilio, esas situaciones nos generan una vacante que, insisto, generamos por lista de espera. Un poquito más adelante hablaremos de cuarto de la ESO y de los itinerarios, porque, bueno, sois admitidos, en su caso, se os llamaría de la lista de espera para cuarto de la ESO, pero es verdad que intentamos cubrir los itinerarios, o cubrimos, mejor dicho, los itinerarios de cuarto de la ESO con las preferencias de nuestro alumnado. Es posible, ya lo adelanto, que cuando llegue el momento, pues no haya vacantes en alguno de los itinerarios disponibles de cuarto de la ESO, ¿vale? Vamos a avanzar un poquito. Ahora llegaría la parte de presentación del instituto, pero para ello es mucho mejor que veamos el vídeo que os hemos preparado. Hola, Perdonad porque no sé qué problema ha habido ahora con la entrada del vídeo. Están intentando solucionarlo. Pues si os parece, entonces vamos a pasar con la presentación. Si no se puede ver el vídeo. El IES Las Musas es un centro que aúna tradición y vanguardia. Son 40 años que llevamos ya en este barrio aprendiendo a enseñar. Y creo que hemos evolucionado muchísimo, hasta tal punto de habernos convertido hoy en un centro referente no solamente de la Comunidad de Madrid, sino de ámbito nacional. Estoy actualmente en segundo de bachillerato, en mi último año, y llevo ya 6 años. A lo largo de este periodo he visto cómo el centro iba innovando sus instalaciones, hacía las clases transparentes. Ahora todas las aulas son de cristal, los despachos de cristal, hay transparencia y luz, y esa innovación es primordial para crear un escenario en el que los alumnos se sientan protagonistas y el profesor recupere su protagonismo. Además, las aulas también cuentan pues con ordenadores, proyectores, pizarras y además ya ahora con la pandemia con cámaras para evitar juntarnos tanta gente en clase como antes, pues para por turnos retransmitir la clase y desde casa con el ordenador poder seguir las explicaciones y no perder nada del curso. Hemos renovado también las pistas deportivas, los laboratorios. El centro ha sufrido una transformación absoluta. Este instituto nos da una gran posibilidad de proyectos que desarrollar, que nos hace descubrir nuevos ámbitos que normalmente no desarrollamos, y además nos hace trabajar con entidades externas a nuestro instituto para poder crear nuevas experiencias a la hora de desarrollarnos, a la hora de educarnos, o también incluso para crear futuras
futuros contactos. Un país, si quiere transformarse, tiene que apostar decididamente por la investigación y la ciencia, y es lo que hemos hecho nosotros desde la secundaria. Para crear un científico no tenemos que esperar a llegar a los 20 y tantos años en la universidad, sino que ya forjamos esas vocaciones con unos programas específicos aquí en la escuela secundaria. Una oportunidad que te ofrece este instituto es la de cursar el bachillerato de investigación, en el que yo participé desde primero de bachillerato. Yo he tenido la suerte de contar con un tutor externo que te va guiando, que conoce perfectamente la materia y claro, al final yo me hago prácticamente experta sobre el tema en el que estoy investigando y aprendes a usar métodos pues, científicos que se usan en la investigación y a trabajar pues, redactando un proyecto científico que yo creo que vale mucho para el futuro. Ponemos a los alumnos en contacto con las instituciones más importantes en la investigación en España, el CSIC, el CNIO, el CIEMAT, universidades españolas y extranjeras, donde un investigador tutela a un alumno durante 1 año y medio en un proceso de investigación que culmina con una exposición ante un tribunal. Yo en concreto estoy metido en un proyecto que se llama el proyecto Satélite, cogiendo la optativa de TIC. Estamos dando clases un poco de astrofísica, una introducción a la astrofísica y estamos desarrollando el satélite para que en un futuro pues, podamos intentar lanzar el proyecto. Las Musas es un centro con un espacio enorme, son 20.000 metros cuadrados, 2 hectáreas, 1.500 alumnos, más de 100 profesores. Y tenemos turno de mañana y de tarde solamente en formación profesional. Esas cifras nos permiten tener todos los itinerarios educativos y por lo tanto las opciones para el alumnado son inmensas. En el Instituto Las Musas llevamos más de 40 años impartiendo formación profesional, formando a profesionales y concretamente actualmente tenemos 2 ramas de formación que son por un lado administración. En la familia profesional de Administración y Gestión ofrecemos ciclos de grado medio y grado superior que tienen una alta inserción laboral. Gestión administrativa y Administración y Finanzas son 2 de los ciclos dentro de la formación profesional que encuentras trabajo en los primeros 6 meses desde que finalizas los estudios. Y luego tenemos en la rama de sanidad 2 grados superiores que son higiene bucodental y laboratorio clínico y biomédico, y de grado medio cuidados auxiliares de enfermería y farmacia y parafarmacia. Además de este centro, pues ya además de todo lo que es la educación y las instalaciones, también te ofrece viajes. Yo, por ejemplo, fui en primero de la ESO a Londres, que fue mi primer viaje al extranjero. El viaje a Moscú fue extraordinario. Conocimos a gente nueva, nos recibió el embajador español allí en Moscú, que fue una experiencia inolvidable. He ido a Asturias, a Valencia en España y luego ya en cuarto de la ESO fui a Canadá, que eso era un intercambio con otra familia, franceses, pero hablaban también mucho inglés. Entonces, pues yo en concreto estudio francés en el instituto y conoces a otras personas, aprendes a convivir con otra gente y te lo pasas bien porque siempre vas con amigos, compañeros. Contamos con unas instalaciones modernas y adaptadas al tipo de enseñanza que queremos ofrecer. Por ejemplo, tenemos un aula en la que simulamos los departamentos en los que se organiza una empresa. Tenemos aulas en las que los alumnos van a tener su propio ordenador individual para poder hacer todas las prácticas de aplicaciones informáticas que se ofrecen. Contamos con 6 sillones, 6 equipos para que los alumnos puedan desarrollar sus prácticas de la manera más cercana posible a cómo se puede desarrollar en una clínica dental. Podemos ofrecer al alumno las mejores enseñanzas que le van a acercar lo máximo posible al desarrollo de su actividad laboral. En el Instituto de las Musas llevamos a cabo el proyecto Actúa, un proyecto de cooperación y voluntariado que pretende dar una formación integral al alumnado, no solo la formación académica que damos en el día a día, sino una formación en valores que en su futuro personal será muy importante. Trabajamos con Afanias, trabajamos con la Universidad Complutense, un proyecto que es I Am Able, que nos hace mucha ilusión.
También desde los grupos de BEMAR se trabaja la recogida de juguetes, de material para colaborar sobre todo con el barrio. Y también tenemos un proyecto singular que intenta acercarnos a culturas diferentes a las nuestras, en este caso es a la cultura ecuatoriana, y ese proyecto culmina con un viaje a la Amazonía ecuatoriana, a conocer cómo es su cultura, la cultura quichua de esa zona, cómo se relacionan con el medio ambiente. Creo que todos estos proyectos, que sobre todo lo que hacen es ampliar la visión que tiene el alumnado un poco del entorno, y sobre todo es ofrecerle algo que no aparezca en el currículum educativo, esa enseñanza pues, que no está en los libros de texto ni está dentro de un aula, sino que es una enseñanza mucho más amplia y que a ellos les permite pues, conocer mucho mejor cómo es su entorno, cómo es la sociedad actual, de qué manera ellos pueden aportar a la sociedad. Si estás mirando diferentes opciones para ir a un instituto, el IES Las Musas es una buena opción porque de cara al futuro te prepara muy bien y tiene muchas oportunidades y características novedosas que no cuentan otros centros. ¿Qué le diríais a un médico cuando estáis en consulta? ¿Dónde operaría usted a su hija? Y si el médico os responde, en mi propio hospital, con mis propios compañeros, sin duda estáis en buenas manos. Eso es lo que hice yo con mi hija. ¿Dónde se educó? En mi centro. Hoy día es una gran profesional, sin duda alguna. Bueno, habéis podido ver un pequeño apunte de las 1000 cosas que se desarrollan a lo largo de un año en un curso en un centro educativo como este. Son muchas las actividades, muchos los programas y vamos a intentar explicaros ahora con una presentación pues algunos de ellos. Como habéis visto, es un centro que aúna las enseñanzas de formación profesional, bachillerato. En FP tenemos grado superior y grado medio, también enseñanza secundaria obligatoria. Tenemos turno de mañana y de tarde solamente en los ciclos de formación profesional. En bachillerato pues tenemos las 3 posibilidades, hacer un bachillerato de ciencias, de humanidades o de ciencias sociales. Y en secundaria pues tenemos, como os decía en ese vídeo, las posibilidades de ofrecer todos los itinerarios de cuarto de la ESO. Tenemos un proyecto de innovación que se llama materias cuatrimestrales, donde intentamos reducir algo la carga de número de asignaturas que cursan los alumnos, de tal manera que durante el primer cuatrimestre cursan una asignatura que luego después en el segundo cuatrimestre cambia. Y eso nos permite, como os decía, pues que los chicos asuman menos deberes para casa, menos libros en las mochilas, etcétera. Y sobre todo también pues algo de agilidad para también abordar una asignatura con una continuidad a lo largo de la semana y no tener pues clases de una clase esta semana y otra la siguiente, porque son asignaturas que a veces solamente tienen 2 horas lectivas a la semana. Y de esta manera pasan a tener 4 durante toda la semana, con lo cual esa asignatura, pues música, plástica o tecnología, se equiparan durante ese cuatrimestre a la dimensión que alcanza pues una asignatura como lengua, matemáticas o inglés. Otro asunto importante es la ampliación que tenemos de francés, con una sección lingüística donde los chicos tienen la posibilidad de matricularse en primero de la ESO en francés en esta sección, sin tener ningún conocimiento previo. Y eso es maravilloso porque cuando llegan los chicos a tercero, dentro de una semana, se van a examinar para obtener su título del B1 y al año que viene en cuarto de la ESO el B2. Es algo que podríamos decir milagroso, porque sin saber ni una sola palabra en primero de la ESO, como vuestros hijos probablemente, pues cuando entran en el instituto se obra ese milagro y avanzan de una manera extraordinaria en el conocimiento del idioma, ¿no? Bueno, el milagro es gracias a unas profesoras fantásticas, a unos auxiliares de conversación, a unos medios y a un incremento, desdobles, etcétera. Es decir, que bueno, el milagro tiene su explicación, ¿no? Y también tenemos unos grupos, os pone ahí, de PEMAR. Es un programa
para aquellos alumnos que tienen dificultades de aprendizaje. Es verdad que nosotros, este centro, pues me imagino que muchos del entorno del barrio nos conoceréis o habréis oído hablar del centro. Tenemos cierta fama de elitistas, de ser un centro con unos resultados académicos excepcionales, con unos programas muy innovadores, pero no nos olvidamos de los alumnos que tienen más dificultades en el aprendizaje. Y estos programas, a diferencia de otros centros, sí que los ofrecemos. Y pueden ser atendidos estos chicos que necesitan ese cuidado especial con estos programas específicos. Esto es una visión panorámica desde del centro, aunque un poco antigua, porque esas pistas deportivas ahora han sido renovadas, como habéis visto en las imágenes anteriores. Es una zona jardinada muy amplia y esto, pues en estos momentos de la pandemia, nos ha posibilitado también que los chicos salgan con sus profesores a dar clase a unas praderas que ahora en esas fotografías se ve muy seco porque era verano, pero ahora mismo son verdes, están recién segadas y los chicos están encantados de salir allí a una especie de campus universitario, ¿no?, para tumbarse allí y escuchar al profesor. Bien, esta es un poco la distribución del instituto. Tenemos 2 grupos en segundo de bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y 3 grupos de Ciencias. Y en primero de bachillerato pues hay 2 grupos del bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y 3 grupos del bachillerato de Ciencias. En secundaria, pues la línea es 4 grupos en cada uno de los grupos. Tenemos también en tercero de la ESO ese grupo de PEMAR, que sería el segundo de PEMAR, que empieza en el segundo de la ESO. También hay 4 grupos y en primero de la ESO otros 4 grupos. El horario del centro es este que tenéis aquí presente. El centro está abierto desde las 7:30 de la mañana. Las clases empiezan a las 8:15. Hay 3 periodos lectivos, un recreo y luego otros 3 periodos. Y al final hay una hora de refuerzo, en este caso para la sección lingüística de francés y algunas materias de profundización que hay en bachillerato. Actualmente con la pandemia, pues lo que hemos establecido ha sido 2 turnos para evitar que estén los 30 niños en clase y con esas cámaras que habéis visto en las imágenes retransmitimos las clases en directo. De tal manera que los chicos desde casa, aunque en una franja, como veis, si vienen en el primer periodo desde las 8:15 hasta las 11 asisten a clase, el segundo periodo lo siguen desde casa a través de esas cámaras. Esas cámaras también llevan, las clases tienen una instalación de altavoces, de tal manera que el alumno desde casa puede intervenir y preguntar directamente al profesor pues dudas acerca del problema que están explicando o las dudas que pueda tener, ¿no? Es un sistema que nos ha permitido, por lo tanto, una agilidad y un avance extraordinario en un momento de enorme dificultad, porque no pueden concentrarse tantos alumnos en una clase. Y en lugar de interrumpir y hacerlo días alternos, esto nos permite que el alumno venga todos los días y mantenga ese contacto con la escuela, con los compañeros y con los profesores. Y de hecho los programas pues están cumpliendo y están avanzando en todas las materias. Recursos del instituto, pues como todos los centros de la Comunidad de Madrid, pues tenemos el aula virtual de Educamadrid, pero algo muy importante y novedoso es el acuerdo que hemos firmado con Google para tener una plataforma extraordinaria que tiene unas posibilidades inmensas y que de hecho estamos disfrutando con estas cámaras que de las que os he hablado hace un momento. Esto también tiene la enorme ventaja de que los servidores de Google no están en Estados Unidos, sino utilizamos los servidores que están en la Unión Europea y por lo tanto cumplimos la normativa en cuanto a la privacidad de la información, que es algo que se le reprocha a Google cuando sale de esos servidores están alojados en Estados Unidos. Bueno, pues cumplimos al contratar este servicio adicional, ¿no? Las cámaras en las aulas ya hemos hablado, raíces y robles ya os ha hablado Víctor. Contamos con una enfermera desde hace ya 2 años, que en estos momentos pues, ha sido una pieza importante para gestionar todo lo relacionado con la pandemia, la seguridad, etcétera. Todas las mañanas está en la puerta tomando la temperatura a todos los alumnos que entran y atiende pues las muchas circunstancias que surgen a lo largo de la semana con los chicos, ¿no?
un servicio de reprografía donde los alumnos tienen una tarjeta con la que imprimen sus documentos y no necesitáis en casa tener una impresora, porque ya sabéis que siempre ocurre que en el último minuto el niño tiene que imprimir el trabajo y no hay tinta. Bueno, pues eso se acaba porque si manda un mensaje, ese trabajo lo manda a un servidor que tenemos en el instituto, él pasa la tarjeta por esa fotocopiadora y se imprime automáticamente el trabajo que ha mandado. Hay también una biblioteca, una cafetería donde pueden comer los chicos, sobre todo este servicio lo utilizan, lo puede utilizar cualquiera, pero especialmente los más pequeños, ¿no? Con un menú diario que se elabora en el centro y que tiene un precio muy económico, pues el precio que fija la Comunidad de Madrid para esto, que es en torno a 4,80 o 4,90. Y bueno, algunos de los proyectos relevantes del centro, pues os explico brevemente. Pues fuimos elegidos Escuela Embajadora del Parlamento Europeo hace 2 años y es un proyecto hermosísimo para explicar a los adolescentes qué es la Unión Europea, cuáles son las instituciones y la importancia de las decisiones que allí se toman. Aparte, pueden cursar en cuarto de la ESO una asignatura llamada así, Unión Europea, y claro, el gran avance con esta asignatura y con este programa es que mantenemos un contacto real con las instituciones y durante este curso, por ejemplo, hemos mantenido ya varias videoconferencias con europarlamentarios. Claro, que en mitad de una clase intervenga un europarlamentario para explicar cuestiones relativas a la gestión de las vacunas, por ejemplo, en la Unión Europea, en los problemas que hay de diverso tipo, de gestión de recursos, etcétera, pues eso es un auténtico privilegio para estos alumnos. También tenéis ahí otra fotografía de lo que se llama el proyecto de mediación, un proyecto que fue reconocido hace unos años. La alcaldesa, que habéis visto también en el vídeo, la alcaldesa entonces, Manuela Carmena, nos concedió el primer premio entre todos los institutos de la Comunidad de Madrid por el proyecto de mediación. Es un proyecto que lo que busca es que los alumnos resuelvan mediante el diálogo, mediante la palabra, sus desavenencias, sus pequeños conflictos.